Aleluya. Nada es difícil para Dios. Todo es posible porque Él es el Dios de lo imposible, el creador del cielo y la tierra y el universo y de todo lo que existe, pues, según la palabra misma, da testimonio de las cosas. Bueno, quiero darle gracias a Dios primeramente y darle gracias a todo aquel, pues, que de una manera u otra permite que hoy podamos, a través de estos medios, usarlos, pues, para que la gente, todo aquel que nos oye y nos puede ver, pueda oír de ese Dios maravilloso, de ese Dios de lo imposible, de ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Así lo dice la palabra, pues. Bueno, la gloria es de Dios y siempre será de Él. Hoy le doy gracias al Señor, pues, por transmitirnos una vez más, estar a través de estos medios, pues, y traer una palabra. Hoy le hemos dado el título de esa palabra, ¿verdad? Declara tu milagro, porque queremos hablar hoy de la declaración, de lo que tiene que ver el declarar, pues, una palabra, o como lo es la palabra misma, declararla, decretarla, pues, sobre una vida. Nosotros, pues yo personalmente como pastor, pues he podido ver que la palabra Dios la dejó escrita para eso, no solamente para leerla, sino para declararla. La misma Biblia, pues, habla sobre estas cosas y es lo que queremos tratar hoy, que cercana está la palabra a tu corazón, ¿verdad? A tu vida, y dice que si creyeres en tu corazón que Jesús resucitó entre los muertos y lo declararas con tu boca, pues entonces vendrá salvación para tu vida o para aquellas personas o aquellas cosas que tú sabes que necesitan una palabra declarada sobre alguien, sobre algo. Pues hoy es el día. Hoy te pido que me prestes atención. Yo hoy bendigo a cada pastor de Rey, pues, de la iglesia, pues, que nos va o ya nos está oyendo y viendo, y bendigo a cada uno de sus equipos, pues, y en este momento, pues, nos proponemos o me propongo a bendecirle a través también de la palabra. Pues sean todos bienvenidos. Esta palabra está en Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 4 de Segunda de Reyes, dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Gesel, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo entonces Gesel: dile, he aquí que tú has estado solicitando por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gesel respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo.
Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre para que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y el criado y a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego al marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Ella respondió, paz. Después hizo abandonar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo al criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlase de mí. Entonces dijo él a Giezi, cíñete tus lomos, y toma mi báculo en mano y ve, si alguno te encontrare, no le salude, si alguno te saludare, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces levantó y le siguió, y ese había ido delante de ellos, y habiendo puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así había vuelto para responder a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego se pasó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió nuevamente sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó. Entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se le inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Oye, que es larga ciertamente la lectura, pero para que entendamos pues lo que queremos hoy exponer y enseñar pues, y en parte aclarar lo que es una declaración, ¿verdad? Lo que tiene que ver con una palabra declarada, pues. Es una palabra decretada, es una palabra que va con
una función determinada y una dirección ya específica. Amado, yo sé que hay personas pues que quizás pues nos vean en este momento y algunas, inclusive, lo digo porque he visto muchos comentarios pues en las redes donde hay personas que dicen que eso de estar declarando cosas como si uno fuera Dios. Bueno, yo quiero decirle algo. No se trata de eso. Nosotros, yo por lo menos personalmente, como persona, como creyente, como pastor, como hombre de Dios y como ser humano, pues yo entiendo lo que soy. Yo soy, ¿verdad?, un siervo de Dios, alguien que Jesús rescató de una mala vida, pues, que estaba apartado de Dios. Y he aprendido, tanto por la palabra como he experimentado en mi propia vida, lo importante que es declarar una palabra. Y me refiero pues a la palabra de Dios. Porque ciertamente Jesús y aún los profetas, pues, todos se movieron bajo esta dirección. Todos en un momento de circunstancias adversas, no favorables, llegaron a declarar una palabra, pues, y así fue. Y eso funcionó, eso se hizo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podemos recordar Josué, pues. Josué no era Dios, pero era un siervo de Dios. Y dice la Biblia que estaba arreciando una batalla tan tremenda y que ya la oscuridad no les favorecía a ellos, aún estando Dios con ellos peleando, pues, ¿verdad? De su parte, pues. Pero él entendió que no le iba a favorecer la oscuridad tiene que ver con las tinieblas. Y dice la Biblia que él le dijo al sol, declaró una palabra sobre el sol, sol detente, y luna y así. Y dice la Biblia que así mismo sucedió. Entendemos que él no era Dios, pero él entendía quién era Dios y al Dios al cual él le creía y le servía. Al Dios que lo había liberado de Egipto. De tal manera que esa palabra que él declaró en ese momento, pues, fue de gran beneficio para un pueblo. Eso quiere decir, pues, si seguimos hablando, bueno, imagínate, ¿no? El mensaje que venimos a dar, entonces no nos concentraríamos en él, porque no solamente Josué, Moisés, Abraham, todos y cada uno en la Biblia, hombres y mujeres que declararon una palabra, y esa palabra se estableció a beneficio de un pueblo, de una persona, de un lugar, de alguien que estaba enfermo, y así. Por ejemplo, el mismo Jesús vivía gran parte de su ministerio, pues, de sanidad. La mayoría de las sanidades fueron que Jesús declaró algo sobre alguien, pues, ¿verdad? Y así sucedió. De manera que podemos entender fácilmente que no es que usted es Dios, o que usted se la quiera dar de Dios, no. Sino que usted le cree a Dios, a ese Dios, no cualquier Dios, a ese Dios que dice la Biblia que por el universo, toda la creación fue hecha por una palabra, dice la misma Biblia que fue hecha por la declaración de una palabra que Dios dio. Todos los cielos y la tierra, todo fue creado por la palabra. O sea, Dios declaró, hágase esto, venga aquello y así. Entonces, todavía ese mismo Dios se sigue moviendo de la misma manera. Por eso el declarar, por eso el título del mensaje, ¿verdad?, hoy es Declara tu milagro. Porque es importante entender eso. Aquí tenemos una de las tantas historias en la Biblia sobre lo que es la declaración, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí está la historia de una mujer tsunamita. Y dice que esta mujer vio que el profeta Eliseo venía cada vez a ese lugar y ella decide, pues, y habla con su marido de que se le haga un espacio a este hombre de Dios para que cuando él llegase a dicho lugar,
ellos poder recibirle, atenderle, ¿verdad? Como siervo de Dios. Acuérdense que ellos mismos dicen, el mismo esposo le dijo, verdaderamente reconozco que este es un hombre de Dios, o un varón de Dios. En la costumbre hebrea, judía, israelita, en este caso de aquel tiempo, como lo es todavía, usted se va a conseguir historias que tienen relación pues a lo que es servirle a un hombre de Dios, pues, o atender a un hombre de Dios. Fíjese bien, en Israel esto era una costumbre. Por ejemplo, si alguien veía un levita, que eran los servidores de Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? Se podía decir un pastor, un sacerdote, pero era un levita, un servidor de Dios y de la gente, por supuesto. Y en la misma Biblia aparecen más historias sobre gente que veía un levita y decía, ¿qué haces por aquí? Mira, si tú quieres quédate aquí, yo en pocas palabras, te mantengo, pues, te doy tu mantención para que estés con nosotros. O sea, la gente, cuando veía un levita, que era un servidor de Dios, ¿verdad? La gente quería que esa persona, o dicha persona, formara parte de su área, y si es posible hasta de la familia, porque ellos entendían de parte de Dios que al hacer esto, la bendición de Dios posaba sobre dicho lugar, ciudad, territorio, casa. Y esto es lo que esta mujer está haciendo con este profeta, con Eliseo. Al hacer esto, ella estaba declarando que la bendición de Dios iba a llegar a su vida, más de la que había llegado. Era una mujer que no tenía necesidad de nada, pues tenía todo, era una mujer rica, pues, en su tiempo. Y por eso deciden hacer una habitación, ¿verdad? Y ponerle una cama, una mesa, una silla y un candelabro o una lámpara. Y es así que comienza esta historia. Esta historia comienza en base a declaraciones, en base a una palabra declarada sobre la vida precisamente de esta mujer. Dice la historia que Eliseo le dice al criado que llame a esta mujer, pues, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Quieres que hable por ti, por el rey a favor? ¿O el jefe capitán de la milicia? O sea, todo estas cosas, pues, por lo que dice el profeta, él tenía acceso, pues, a que esta mujer fuera favorecida más de lo que estaba. Ella, como respuesta, le dice que no, que ella habita dentro de su pueblo y ella todo lo tiene a su favor. Entonces el profeta le pregunta otra vez a su criado que averigüe de qué está necesitada, porque alguna necesidad hay. Y él se da cuenta y le dice, mira, ella lo que no tiene es un hijo. Cuando él le da esta información, él la vuelve a llamar. Y dice la Biblia que cuando ella se presenta, que llega a la habitación que ella le había preparado el profeta, al hombre de Dios, él le declara una palabra, no que oró, no, le declaró una palabra. Y cuando se declara una palabra, se decreta. Y cuando se decreta a declarar esa palabra, entonces se crea una atmósfera de lo sobrenatural, tanto en una persona como en un lugar. Y esa atmósfera hace que esa palabra, como dice la misma palabra, no vuelva vacía, sino que se cumpla lo que está decretando sobre dicho lugar, en este caso sobre esta mujer. Dice la Biblia que cuando llega la mujer, él le dice, mujer, el año que viene, por esta misma fecha, abrazarás un hijo en tus brazos. Ella le responde, mira, no se burle de mí, mi señor. Aparte de que su marido era un hombre mayor que ella, pero ya también
como que el problema pues, que ella tenía para concebir o para tener hijos, pues, era algo imposible, como son estos casos, pues. Pero ya el profeta había declarado una palabra sobre ella. Sigue diciendo que justamente en la misma fecha que le declaró la palabra el profeta a la mujer, dice la palabra que en esa misma fecha se cumplió, abrazó el hijo. Y después de esta declaración, amado, qué tremendo, porque cuando nosotros podemos creer que declarar una palabra de parte de Dios para alguien o para algo, eso crea una atmósfera espiritual y esa palabra va cosechando y va a cosechar para lo cual fue enviada o declarada o decretada. En este caso, pues la mujer concibe, da a luz un niño varón, y esto nos ayuda a entender cómo el comienzo de una palabra declarada sobre este niño vino por medio de una palabra declarada. Vino este niño, ¿verdad? Pero dice la historia que este niño cae en una gravedad donde el padre se lo había llevado pues a otro lugar y el niño cae en una gravedad con un dolor de cabeza, lo manda hacia su madre lo recibe, lo tiene en las rodillas clamando al niño, pero llega un momento en que el niño se muere en los brazos o en las rodillas pues, de su madre. Y la mujer corre a la cama del hombre de Dios, del profeta, el hombre que le había declarado la palabra de este niño y por el cual este niño había venido a este mundo por una palabra declarada, y lo acuesta en la cama del profeta. Pero la mujer en espera se da de cuenta que el muchacho había muerto y no vuelve en sí. Ella toma una iniciativa y le manda a decir al esposo que le prepare y le permita ir con uno de los criados pues para al profeta. El esposo le dice, pero si no es día de fiesta ni de luna, y ella le dice, le pregunta, ¿qué pasa? Le dice, todo está bien. Fíjense que este niño que nació con una palabra declarada, esta mujer se sigue moviendo en esa atmósfera. Ella no dijo, es que se murió el niño, no. Ella dijo, todo está bien. Ella estaba declarando no lo malo, porque la declaración tiene mucho que ver, ¿verdad? Cuando usted declara algo malo sobre sus hijos, sobre usted mismo, pues eso es lo que le viene, pues. Pero cuando usted declara algo bueno, entonces le viene lo bueno. De eso se trata la declaración. O sea, que si usted es un hijo, usted empieza a declarar sobre un hijo. Mira, hijo del diablo, no sé qué. Bueno, Satanás, usted está creando un ambiente espiritual como quiera. Y Satanás o los demonios se van a hacer cargo de que ese muchacho se convierte en un hijo del diablo. Porque es lo que usted está declarando. O que usted le declara a una hija, ¿verdad? Cosas de ramera, para no decir la frase, pues. Pues usted está declarando sobre ella eso. Y entonces la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros cosechamos lo que hablamos. Y de eso se trata de declarar. Jesús, por ejemplo, declaraba a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ellos no eran ni un cabello, ellos no eran nada. Pero Jesús no podía declarar sobre ellos cosas negativas. Por eso decía, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Le decía cosas positivas. ¿Por qué? Porque son declaraciones que van a influenciar, van a influir sobre la vida de alguien o de algo. ¿Entienden? Es como una persona que se la pase maldiciendo. Oye, el lugar, llámese casa, llámese empresa, llámese como se llame, ¿verdad? O aún una persona. Oye, tanto la persona como los lugares, ¿qué mal le puede venir si no es maldición? Es que la Biblia lo dice, que por una fuente no puede salir
¿verdad? Agua limpia y agua sucia a la misma vez, no. Sino que sale una sola cosa, o sucio o limpio. Cuando usted declara algo limpio, pues eso va a ser así. Cuando usted declara algo sucio, eso va a ser así. Cuando usted declara que se va a morir, pues usted se va a morir. Pero si usted declara que no se va a morir, mire, no es que usted se interponga a los designios de Dios, no, pero por lo menos de la enfermedad no se va a morir de esa enfermedad. Se morirá de otra cosa, pero si usted está declarando que no se va a morir de esa enfermedad, no se va a morir. Porque esto es así. La palabra declarativa es así. Fíjense, la mujer va en el camino y el que le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Todo está bien, no pasa nada. Ella estaba declarando esa palabra, que no pasa nada, y el muchacho estaba muerto. Imagínense que ella había seguido, se me murió mi hijo, ay, ¿qué? Oye, pero esta era una mujer que entendía que el declarar cosas negativas traen o mueven lo que es lo negativo. Pero declarar cosas positivas mueve la fe. Y la fe mueve a Dios. Y Dios entonces hace que las cosas que no son como si fuesen. Esta mujer estaba declarando una palabra de fe, de bien, de restauración, de bendición. Cuando llega a la casa del profeta, todavía el profeta, que Dios le había ocultado la situación que estaba pasando, en este caso la muerte del niño, le pregunta, ¿cómo está? ¿Todo está bien? ¿Tu hijo está bien? Y ella no le dijo, no, está muerto. Oye, no estoy destrozada. No, ella le dijo, todo está bien. Ella estaba declarando una palabra positiva. No estoy hablando de cuestiones mentales, no olvídese de eso. Estoy hablando de fe, por supuesto. Porque para declarar una palabra positiva se necesita fe, para que las cosas sucedan. Ahora, dice la Biblia que el profeta, todavía la mujer no le está declarando a ella cosas negativas. No, mi hijo está bien, mi hijo. Oye, el profeta le dice, mira, Jehová me ha ocultado lo que está pasando. Y dice la Biblia, en esta historia, que él envía al criado adelante, le dice, llévate el báculo, ponlo en su rostro y ya. Pero dice la Biblia, mientras ellos iban en camino, dice la Biblia que el criado hizo esto y no funcionó. No funcionó. Amado, Eliseo va en camino con ella. Y yo le aseguro que ella no iba llorando. Ella iba declarando palabras positivas. Ella sabía que esto tenía un buen desenlace al final y que esto Dios lo iba a llevar a un buen puerto, a un terminal dichoso. ¿Por qué? Porque ella estaba declarando palabras de lo que quería ver y recibir. Dice la Biblia que vuelto pues ya Eliseo con ella al lugar, encuentran que el niño está en la cama y está muerto. Ahora bien, fíjese bien, acuérdense que estamos hablando que hoy es, como dice el título, ¿verdad? Declara tu milagro. Y hoy vamos a hacer eso. Hoy tú vas a declarar tu milagro sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu situación familiar, sobre tu necesidad. Porque de eso se trata, de declarar las cosas que no existen, que son contrarias a las que queremos ver. Acuérdese de aquel hombre que en el tiempo mismo de este profeta, que había un hambre tan tremenda y aquel hombre declara y dice, cuando las cosas estaban tan caras y tan difíciles, y declara una palabra que era imposible, pero de eso se trata, que la palabra cuando tú la declaras en lo imposible es para que todo se haga posible. Y dice la Biblia que él dijo,
esta misma hora, el kilo de harina y de aceite va a costar un denario. Eso es imposible. Y ahí mismo salió uno, como siempre salen, pues, aparte de criticar, pero que declara todo lo contrario. Y dijo, bueno, eso será si Dios quiere. Y la respuesta inmediata a esta persona, dice la Biblia que le dijo, eso va a suceder, mas tú no lo verás. ¿Por qué le digo esto? Primero, porque lo dice la Biblia. Segundo, porque el que no cree en estas cosas no puede declarar lo que quiere ver, lo que quiere esperar o lo que espera. Este hombre, como le dijo el mismo hombre que declaró esa palabra, dice la Biblia que así mismo fue. Sucedió un acontecimiento y todo eso que costaba un dineral pasó a costar prácticamente nada. Así mismo fue, conforme esa palabra que se declaró. Y la persona que dijo que eso no era así y que él mismo le declaró esa palabra, que no lo iba a ver, dice la Biblia que cuando la gente oyó que se estaba prácticamente regalando la comida, salió corriendo y al primero que pisaron y se lo llevaron por delante fue esa persona. Por no creer. Usted no puede, si se le está hablando de un bien, de una palabra para bien, de una palabra que le puede animar y llevar a creer que la situación que estás atravesando en este momento puede cesar, si crees esa palabra declarativa. Amado, hay gente que le cree más a los desastres. Si yo le viniera aquí a decir, te vas a morir mañana, imagínense, la gente que ya me dijeron que me iba a morir. No, de eso no se trata. ¿Usted se quiere morir? No. Entonces, que usted se va a morir cuando ya Dios lo necesite. Pero mientras Dios no lo necesite ahí arriba y lo necesita aquí, Dios lo necesita que usted crea esta palabra declarada sobre su vida, sobre su problema, sobre su necesidad, para que usted conozca ese Dios maravilloso, el cual lo va a usar usted de la misma forma y manera, declarando una palabra sobre algo, sobre alguien. Ahora bien, dice la Biblia, fíjese bien, vamos a entrarnos en la historia. Primero, el muchacho viene al mundo por una palabra declarada. Precisamente por una palabra declarada sobre él nuevamente volvía o tendría que ser rescatado. ¿Qué le quiero decir? Cuando alguien ha declarado una palabra sobre usted, en este caso llámese sanidad, pues, y de repente pasó el tiempo y usted se enfermó, por decir de otra cosa. Entonces, usted que ha entendido que por una palabra una vez que le declararon y fue sano o sana, aunque ahora esté padeciendo de otra enfermedad, pues eso quiere decir que usted necesita nuevamente otra palabra declarativa, declarada sobre esa nueva enfermedad. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que cuando nosotros estamos caminando en este camino y mientras más declaramos la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y Dios cada vez haciendo que esta palabra y creando una atmósfera de lo sobrenatural, entonces esto nos permite cada día agarrarnos más y creer más en ese Dios que dice la Biblia que por su palabra, por él declarar palabra, todas las cosas fueron hechas. Y de eso se trata, de que nosotros creamos eso. Por eso quiero comenzar, fíjese bien, porque estas cosas requieren de ciertos principios, ¿verdad? Fíjese bien. Primero, esta mujer a la cual le fue declarada una palabra y por la cual vino este hijo, dice que ella vio que en este hombre había algo, un respaldo de Dios. Ella pudo ver que no era cualquier persona. Dice la Biblia que ella
hizo un aposento, vamos a decir un cuarto, ¿verdad? Y en ese cuarto ella puso una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Mire bien, porque estos principios son los que nos ayudan, porque no cualquiera puede tampoco andar declarando. Primero, el aposento es el lugar de oración. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cuando ore, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Y ahí clamas a tu Padre que está en lo secreto, que te ve en lo secreto y te recompensará en lo público. Eso nos habla de la oración. Eso quiere decir que Eliseo era un hombre primeramente de oración. Por eso sucedían las cosas, como Jesús, que los discípulos, dice la Biblia, que se dieron de cuenta que él iba y oraba solo, y cuando venía sucedían todos estos milagros, porque él tenía un aposento de oración. Lo primero que vamos a captar es esto, como principio: oración. Cuando una persona ora, decreta. Cuando una persona ora, declara. Cuando una persona ora, cubre las cosas por las cuales ora. Ok. Segundo, dice que le puso, acuérdese, oración. Le puso una cama. Cama tiene que ver con intimidad. Cama es el lugar, ¿verdad? La cama, donde se hablan cosas que no se pueden decir, ni en la sala, ni en la cocina, ni, ¿entiendes? Cama representa la intimidad. Eso quiere decir que Eliseo, aparte de ser un hombre de oración, era un hombre de intimidad con Dios. Un hombre que tenía intimidad con Dios. Eso es importante para uno poder declarar. Ok, segundo, aparte de la cama, le puso mesa. La mesa tiene que ver con comunión, es donde las familias se sientan, la gente ¿verdad? La misma Biblia dice que en la fiesta del Cordero todos nos sentaremos a la mesa. O sea, Jesús mismo se sentó quizás 3 años seguidos en lo que es la mesa de la cena del Señor, cuando habló con los discípulos, ¿verdad? Y en ese momento, pues, él produjo una comunión entre todos, pues, que fue cuando se le dijo a Judas que era el traidor. Y Pablo, entendiendo estas cosas, por eso dice que no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. O sea, no podemos tener comunión con los demonios y con Dios a la misma vez. No. ¿Entienden? Eso quiere decir que la mesa es el lugar de comunión. Entonces tenemos esas 3 cosas: oración, intimidad con Dios y comunión con Dios. Cuarto, una silla. La silla tiene que ver con gobierno, con autoridad. La Biblia misma nos enseña, pues, ¿verdad?, que estaremos sentados juntamente, pues, con Cristo. ¿Por qué? Porque es el lugar, cuando alguien está sentado, no se sienta solamente a comer, no, es el lugar en la Biblia donde dice que en Apocalipsis, ¿verdad?, que nos habla de aquellos 24 ancianos que estaban sentados en el trono y estaban ahí para gobernar, para enjuiciar, para administrar, pues, justicia. El caso es que esto tiene que ver con autoridad. Entonces tenemos oración, intimidad, comunión y silla, autoridad. ¿Se acuerdan que la misma Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo? Fíjense bien, dice se sentará en el templo y se hará pasar como Dios, o sea, como el que tiene la autoridad, el dominio y el control. Eso lo entendemos. Quinta cosa, la lámpara. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista David? Lámpara es a mis pies tu palabra. En la Biblia, la lámpara está relacionada con la palabra. Entonces, es una persona que
aparte de orar, de tener intimidad con Dios, de tener comunión con Dios, ¿verdad? De tener autoridad de parte de Dios, también tiene la palabra de Dios, la espada del Espíritu, como dice Pablo en Efesios. Estas 5 cosas, amados. Por eso este hombre podía declarar, como cualquier hombre o mujer que entiende estas cosas, que se mueve en estas cosas, en estos principios, tiene la facultad, la autoridad, tiene el respaldo de Dios para declarar una palabra sobre tu vida. Ok, esos son los principios. Ahora vamos a los hechos. Dice la Biblia que llegó Eliseo al lugar. El niño está en la cama, juntamente, ¿verdad? En intimidad, que representa la cama, en intimidad de Dios. La Biblia dice que el profeta llegó, inmediatamente cuando llegó, dice la Biblia que se extendió sobre el muchacho. Y dice que puso boca sobre boca, ojo con ojo, mano con mano, ¿verdad? De tal manera que esto nos enseña algo, que es lo que enseña la Biblia, y que es sombra de lo que había de venir y suceder. Cuando él se extiende sobre el muchacho, lo hace de esta manera. Fíjese bien. Esto nos da una señal, ¿verdad? Una representación de la cruz, o sea, del sacrificio de Jesús. Y cuando él se extiende sobre el muchacho, que dice la Biblia, ¿verdad? Que pone ojo con ojo, nos está hablando, los ojos tienen que ver con visión, nos está hablando de visión. Eso quiere decir que aparte de tener los 5 principios que le hablé como hombre de Dios, este hombre tenía también la visión de Dios, ¿verdad? Es como dice Isaías, refiriéndose al sacrificio en la cruz, pues, que es una declaración, que mirarán a mí los términos de la tierra y serán salvos. Quiere decir que aparte de tener estos 5 principios, se necesita también tener la visión de Dios. Por eso dice que puso ojo con ojo, pero dice que también puso boca con boca. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene que ver con la palabra declarativa. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, comprendemos estas cosas, entendemos la visión de Dios, entonces comprendemos que declarar la palabra es una de las armas más potentes y más positivas que puede tener un hombre o una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos. Por ejemplo, fíjese, cuando David luchó con el gigante, primero declaró una palabra. El gigante empezó a hablar y a declarar palabras contra él también. Porque siempre hay el maligno, ¿verdad?, que declara palabras malas. Pero está ahí un Dios que declara una palabra de salud sobre ti. Dice la Biblia que cuando el gigante dijo que me mandaron a este muchacho y tú vienes contra mí como un perro y dice la Biblia que David le dijo, mira, hoy, David estaba declarando una palabra, hoy, hasta hoy, tú vas a mantener este pueblo en miedo, en temor. Hasta hoy, este pueblo va a estar temiendo a tu voz cada vez que tú lo hablas. Porque hoy se acaba este miedo. Hoy Jehová te va a entregar en mis manos y te voy a cortar la cabeza. David estaba declarando algo que todavía no lo había conseguido, pero ya estaba cocinándose en la atmósfera espiritual. Ya David podía ver que a través de esta declaración, un niño contra un gigante, para los que conocen la historia, y dice la Biblia que así mismo fue. Así mismo fue. Pero David primero declaró una palabra sobre él. Y esa palabra creó una atmósfera para que esto se
hiciese una realidad y pudiese venir a la evidencia, pues, de lo que se había, de la palabra que se había declarado. Como también el caso de Jericó con Josué. Jericó era una ciudad murallada. Dice la historia que eran tan grandes las murallas que era imposible. Dice que ellos se cerraron cuando vieron que los hijos de Dios venían, se cerraron bien cerrados, o sea que era algo imposible, vamos a decirlo así, porque lo era. Pero Dios le dijo a ellos, denle vuelta a la ciudad. Y así lo hicieron. Y mientras daban vuelta, ellos empezaron a declarar palabras. Estas murallas hoy se caen, estas murallas hoy se derriban. Tú tienes que declarar sobre tu problema, sobre tus hijos, sobre tu enfermedad. Si tú no declaras una palabra positiva, una palabra de fe, mira, no va a suceder lo que tú esperas. Porque la fe es la sustancia de lo que no sabe lo que se espera. Entonces, mientras ellos daban la vuelta, estaban declarando una palabra. Estas murallas se van a caer, estas murallas, todo esto se va a venir abajo. Y mientras ellos declaraban, la gente adentro estaba tranquila, como que no iba a suceder nada. Pero dice la Biblia que a la última vuelta, esas murallas empezaron solas a abrirse, a derribarse. Eso se hizo por una palabra que se declaró en ese momento, en esa circunstancia, amado. De eso se trata. Por eso el mensaje dice, declara tu milagro hoy. Amado, dice la Biblia que puso mano sobre mano. La mano, ¿verdad? Son precisamente la parte donde fluye el poder. ¿Se acuerda que Jesús mismo, dentro de lo que estableció, cuando declaró esa palabra a sus discípulos, ¿verdad?, que pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán? Fíjese bien, amado. Y en forma de cruz. Esto nos lleva a entender que el profeta Eliseo estaba enfocado en la misma visión con la cual Cristo vino sobre esta tierra, a declarar una palabra de liberación, como dice Isaías 61, que el Espíritu del Señor estaba sobre él para declarar al cautivo, ¿verdad?, su libertad, para declarar al herido su sanidad, para declarar al que está preso, dice también, pues, de tal manera que por una palabra, y eso fue lo que hizo Jesús, declaró una palabra sobre alguien, sobre los enfermos, y eso sucedía, pues. Porque de eso se trata, hermano. Que es una palabra que ya fue dicha. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pues, que por sus llagas tú y yo fuimos, tiempo pasado, fuimos sanados. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? No llegar y decirle a Dios, Señor, sáname porque tu palabra dice. No. La palabra tú la vas a declarar, pero es al mismo diablo y a los demonios, a la enfermedad, a la situación. Tú le vas a decir, ¿verdad? Mira, como dijo Jesús el diablo, está escrito, Él llevó mi enfermedad, Él tomó mi dolencia, por su llaga fui sano. Tú tienes que declarar esa palabra al diablo, no decírsela a Dios porque Dios la sabe. Tienes que declarársela al diablo. Tu situación que estás atravesando, tú tienes que declarársela al diablo. Si estás atravesando un momento de necesidad, ¿verdad?, llámese comida, tú tienes que declararle al diablo, mira, la palabra dice claramente que el leoncillo tendrá necesidad, que carecerá de bienes, pero la palabra dice que los que esperan en Dios, que los que le sirven a Dios, los que están con Dios, no tienen necesidad de ningún bien. Tú tienes que declarar esa palabra. Y si estás enfermo, pues tú tienes que declararle esa enfermedad. Mira, yo fui sano hace más de 2000 años. Porque la Biblia dice que Él llevó mis enfermedades. Y si esta es nueva, esta también Él la llevó. Porque de eso se trata, amado. Si tú no te levantas, dice la Biblia que todavía este muchacho no había resucitado,
Pero dice que él salió de la habitación varias veces y le empezó a dar vuelta a la casa. Yo le aseguro que mientras él le daba vuelta a la habitación, él estaba declarando que el espíritu de vida volvía a ese niño, que ese niño volvía a revivir. Amado, si tú puedes creer en estas cosas, yo quiero que tú empieces a hacer esto en tu casa. Si vives en una casa, pues ármate de valor y rodea tu casa, dale vuelta a tu casa alrededor y ve declarando palabras sobre tus hijos. Ve diciendo: yo declaro que mis hijos le sirven al Señor. Yo declaro que mis hijos no son instrumentos más del diablo. Tienes que ir declarando, dándole vuelta alrededor de tu casa, ¿verdad? Yo declaro que la miseria, la pobreza, la necesidad se va de mi hogar, pero tienes que hacerlo. Si tú no declaras una palabra, no va a acontecer nada, no vas a ver nada. Necesitas declarar una palabra, y es la palabra de Dios en este tiempo. Amado, da vuelta a tu casa alrededor y declara una palabra de salud, declara una palabra de liberación, declara una palabra de prosperidad, declara una palabra de rotura a la miseria, a la pobreza. Declara una palabra de bendición, de prosperidad sobre tu casa, porque lo que tú declares es lo que vas a recibir. Si tú vas a decir: ay, yo soy un pobre diablo, ay, Dios me dio una pobre mujer y me dio unos pobres hijos, así mismo va a ser. Pero no sigas declarando maldiciones sobre tu familia. Declara una palabra de vida, una palabra de liberación, una palabra de esperanza, que tus hijos serán y son los mejores, que tus hijos le servirán a Dios en todo tiempo y en todo momento, que tus hijos, que tu casa y tú le sirven a Jehová, como dijo Josué cuando declaró eso. Amado, de eso se trata, de que tú y yo declaremos una palabra de libertad, de liberación, una palabra de salud, de sanidad, una palabra de prosperidad, porque lo que tú declaras, eso es lo que tú recibes, amado. Así que yo quiero en este momento que tú te unas conmigo, porque dice la Biblia que después que el profeta hizo todo esto, todas estas declaraciones, entonces el profeta dice que por última vez, lo hizo varias veces, no puede dejar de hacer las cosas a tus hijos. Tú le vas a declarar a tu familia, tú le vas a declarar a tu necesidad, tú le vas a declarar a tu enfermedad. Pero si tú no le declaras, esa enfermedad, esa situación no va a cambiar. Porque cuando tú y yo declaramos una palabra, estamos formando, o Dios va formando una atmósfera espiritual y hace que las cosas que no están se manifiesten y las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la palabra. Levanta tu mano y comienza a declarar sobre tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra ahora. Envía tu palabra ahora sobre cada persona que me ve, sobre cada persona que me está oyendo, Padre. Y si hay alguien enfermo, envía tu palabra ahora. Yo declaro, Padre, que hace más de 2000 años él fue sano. Ahora mismo ordeno que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, el que dio su vida en el Calvario, por ti y por mí, yo declaro ahora que tu enfermedad se va, te deja, que tu problema ahora cesa, que tu necesidad ahora es suplida en el nombre de Jesús. Yo declaro que ahora mismo tus hijos son rescatados, les sirven al Dios del cielo, porque creen en Jesús. Ahora mismo yo declaro que toda situación que estés atravesando, llámese enfermedad, llámese necesidad, llámese problema, lo que sea, Padre, ahora mismo yo declaro una palabra sobre tus hijos, que reciban salvación, vida eterna, que reciban, Padre, liberación. El que esté atado ahora mismo se rompen las cadenas, porque envía una palabra sobre ellos, declara una palabra de liberación. La Biblia dice que Jesús tomó la cautividad. Ahora mismo toma, Espíritu Santo, toda cautividad en toda mente, en toda vida, y se libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo declaro esa palabra. Yo declaro que tu vida hoy cambia,
que tu vida hoy no puede ser la misma, porque hay una palabra que ha ido y está en la atmósfera, ahora mismo a tu alrededor. Déjame decirte algo. Yo tuve anoche una experiencia, precisamente por causa de estas cosas. Estaba en el cuarto y sentí algo de vidrio que se explotó y me levanté, revisé en la cocina, en la mesa y créame, no vi nada. Pero esto te lo digo para que no te asustes, porque cuando tú empiezas a declarar, vas hasta oír y quizás hasta ver cómo los demonios que están en tu casa operando y en cualquier lugar donde tú te encuentras, con sonido, te van a dar a entender que se fueron. Así mismo. Y déjeme decirle que esta mañana, porque eso me quedó en la mente, me paro, después de haber meditado un poco en el Señor, y cuando de repente llego al fregadero, me consigo con un vaso. Estaba quebrado. Ahora, présteme atención. De donde estaba ese vaso, que son vasos que nosotros tenemos así, y no lo usamos prácticamente todo el tiempo, sino usamos otro tipo de vasos, entonces lo tenemos ahí como de adorno. De donde ese vaso estaba, al lugar donde yo lo conseguí, mire, perdónenme si exagero, pero yo no creo que ningún animal, llámese como sea, lo va a zumbar a ese lugar. Pero yo sí creo por evidencia de que, y en mi vivencia, como creyente, como hijo de Dios, como siervo del Señor, que he visto estas manifestaciones más de una vez. Cuando los demonios, usted está declarando y decretando una palabra, se enfurecen y salen de los lugares, salen de su vida, salen de su cuerpo. Y así es todo. Llámese enfermedad, llámese miseria, porque los demonios, todas las cosas están relacionadas con demonios. No como dicen la gente que nosotros le echamos la culpa de todo el diablo, claro que sí. Porque ellos están relacionados. Mire, Job, dice la Biblia, que los que estaban con Job pudieron ver, Job que no entendía lo que le estaba pasando, se justificaba que era un hombre justo. Pero dice uno de ellos, y el mismo Job, que ellos vieron como un fantasma que salió justamente cuando sus amigos estaban orando. Y de eso se trata. Cuando usted declara y empieza a declarar palabras sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus circunstancias, sobre su enfermedad, usted va a ver, va a sentir, va a oír que los demonios se van con ruido. Así como se manifiestan en esas creencias que hablan con los muertos, con los demonios que tocan las mesas. Yo sé que eso es así porque yo he tenido esas experiencias. Así que Dios te bendiga. Hoy declaro una palabra de milagro sobre tu vida y esa palabra está en la atmósfera, está encaminada, está moviéndose. Ahora mismo está esperando solamente alguien que crea esta palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y recibe tu milagro.